Las moradas celestiales. El Señor Jesucristo fue el primer templo que fue escogido y aprobado por el Padre Omnipotente. Fue la morada o templo lleno por el Espíritu Santo que venía de Dios. Mientras el niño Jesús crecía en Belén, su santidad también crecía con él, pero solo hasta el día del bautismo, cuando Juan bautizó a Jesús en el Jordán, vino el Espíritu Santo y llenó completamente a Jesús con todo poder, fuego, santidad y majestad que venía del Padre. El cuerpo de Jesús pasó a ser el templo aprobado por el Padre, para venir a morar en él. Debido a esto Jesús obraba, pensaba, sentía y tenía el poder del Padre, ya que la mente del Padre estaba en Jesús. El Señor le dijo a uno de sus discípulos: ¿Cómo pides que te muestre al Padre? El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Ya que el Padre y el Hijo fueron y son uno, en espíritu, en unidad espiritual. Dios había levantado un nuevo templo, o morada, y vino y habitó en él. Era el Señor Jesús, que se hizo templo del Padre Omnipotente. Debido a esto, el templo de Salomón fue desechado y llegó a ser destruido en el año 70 después de Cristo. Dios lo permitió, ya que el nuevo templo, que era Jesús, fue dado para los judíos que creyeran en él y para darles salvación por medio de este nuevo templo. Ya las oraciones serían recibidas solo por medio de Cristo. Este templo o morada, que es Jesús de Nazaret, fue levantado al comienzo de la semana 70. Duró 3 años y medio. Satanás utilizó a romanos y fariseos para destruir el templo. Así que Jesús fue muerto a la mitad de la semana 70, pero no contaban que el Padre le resucitaría y le llenaría de su gloria. Este templo fue llevado al cielo. Después, a los 50 días, cuando los judíos celebraban la fiesta de las primicias, que eran los primeros frutos de las cosechas ofrecidos a Dios, los discípulos del Señor, los apóstoles y María la Madre del Señor estaban ese día orando en el aposento alto. Entonces descendió sobre ellos lenguas de fuego. Era el Espíritu Santo del Padre y de Cristo, que vino y llenó a todos los discípulos y los hizo templos o moradas del Espíritu. El Padre había aceptado y aprobado la obra de redención que había hecho su Hijo aquí en la tierra. Dios venía a morar en cada creyente, hacía de cada cristiano una morada celestial. Ya Dios no moraría en ningún templo hecho por las manos de un ser humano. Cada creyente ya podía entrar al lugar santísimo. Debido a esto, cuando el Señor Jesús murió, el velo del templo que había en Jerusalén se rompió. El Señor había abierto el camino para entrar a la presencia del Padre, y ese templo físico fue desechado. Después del día de Pentecostés, cada hombre o mujer que cree en Cristo y le recibe se convierte en un templo o morada celestial. En Efesios 2:6 dice que el Padre nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales con Él. Pablo escribió esto estando en su cuerpo de carne, pero lleno del Espíritu. Así que estar en el cielo no significa estar arriba, sino más bien estar lleno del Espíritu Santo, ser una morada de Dios. Ser resucitado significa dejar el mundo y pasar a ser un creyente en Cristo, según lo que dice este versículo. Esto es lo que dice también Apocalipsis: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta primera resurrección ocurrió en los comienzos de la iglesia. Todo el que recibía a Cristo pasaba de muerte a vida. Recibía la primera resurrección. Muchos romanos gentiles se convirtieron a Cristo en el imperio. Así reinaron con Cristo 1000 años. Era el imperio romano de Oriente, o llamado bizantino, que duró 1000 años. En el libro de Juan dice que el Señor enseñaba a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esto significa que en el reino de Dios hay muchos seres que han sido salvos. Son moradas de Dios. El Señor Jesús subió al cielo y se presentó con el Padre. Le mostró todo su trabajo aquí en la tierra. El Padre lo aprobó y envió el Espíritu Santo para que viviera dentro de cada discípulo. Así cada creyente vino a ser una morada del Padre y de Cristo. El Señor les había dicho: los tomaré a mí mismo, ya que el día de Pentecostés vino el Espíritu del Padre y de Cristo y tomó o arrebató a la iglesia y los hizo templos o morada del Espíritu. El apóstol Pablo habló en el libro de Corintios sobre un edificio celestial que es una analogía del cuerpo que recibiremos después de la resurrección. Si el cuerpo que tenemos ahora se deshace o muere, entonces tenemos esa esperanza de una morada o cuerpo que tendremos en la vida eterna. Esto será hecho mediante las arras o argollas que hemos recibido el día que aceptamos a Cristo.
como nuestro Señor. El Espíritu va creciendo en nosotros hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Es el día en que todos los judíos que creyeron en Cristo serán resucitados. Son la Jerusalén celeste que vendrá con cuerpos gloriosos a gobernar la tierra. El apóstol Juan vio un nuevo cielo que es simbología de una nueva mente y una nueva tierra que es el cuerpo humano. El mar, que es simbología de la humanidad, ya no existía, ya que los seres humanos aferrados al pecado tendrán que desaparecer. La esposa del Cordero será resucitada. Son todos los apóstoles y discípulos que estarán en la tierra. Son la Jerusalén celeste, una ciudad que no es física ni literal. Es un conjunto de creyentes, todos los judíos que creyeron en Cristo Jesús al comienzo de la iglesia. Cada uno de ellos serán un tabernáculo o morada de Dios. Él habitará con ellos y con cada uno de nosotros, los gentiles que hayamos sido salvos. Ya no habrá más muerte, ni dolor, ni lágrimas. La tierra será el paraíso. Toda la creación será restaurada. Aún los animales estarán en paz, ya que hoy en día aún la creación sufre los dolores de parto, hasta que sea dado a luz el Hijo del Hombre, o Hijo de los hombres, que son todos los seres humanos llenos de la gloria de Dios. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra han desaparecido, y el mar ya no existe. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo del lado de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí venir del trono una gran voz que decía: He aquí la morada de Dios con los hombres. Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo morará con los hombres. Se enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni luto, ni clamor, ni pena, porque el primer mundo ha desaparecido. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí que hago nuevas todas las cosas. Luego me dijo: Escribe que estas palabras son fieles y veraces. Me dijo aún: Está hecho, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los depravados, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el estanque ardiente de fuego de azufre. Esta es la segunda muerte. Como hemos visto, todas estas profecías del libro de Revelación fueron escritas con mucha simbología. El nuevo cielo es la nueva mente que tendrán los seres humanos. La nueva tierra es el nuevo cuerpo que tendrá cada ser humano que haya sido salvo. El mar, que ya no existe, es la humanidad pecadora, que ya no existirá en ese tiempo. La ciudad no es una ciudad literal, sino son todos los judíos que creyeron en Cristo. Ese conjunto de creyentes que serán resucitados al final de los tiempos y vendrán a gobernar la tierra. Luego de esa resurrección vendrá el arrebatamiento o la toma o llenura del Espíritu Santo de todo creyente que esté o estemos vivos en ese momento, para ser un solo espíritu entre todos los judíos salvos y todos los gentiles que hayamos sido salvos. Todos los que se aferren al pecado perderán la vida eterna, perderán su salvación. Entonces serán lanzados al lago o estanque ardiente de fuego de azufre, que en sentido simbólico significa la destrucción para siempre. Por eso dice que es la segunda muerte o muerte final para todo aquel que se haya rebelado en contra de Dios y no haya aceptado a Cristo como su Salvador. Amén.